Bien, entonces repasamos un poquito de qué se trata la prueba de hipótesis, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y después ya hacemos un ejercicio. Yo nunca escribo bien. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos una cierta variable aleatoria que no conocemos la distribución. Entonces lo que vamos a hacer es, de repente, por algún indicio, alguna cosa, pensamos que tiene distribución, por ejemplo, normal, con tal y tal parámetro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra aleatoria simple de la variable aleatoria, de x, y ahí decidir si es razonable pensar que tiene esa distribución o que no, que tiene que tener otra distribución. Entonces vamos a tener x1 hasta xn, que esto va a ser una muestra aleatoria simple de x, y acá no conocemos la distribución que tiene x. Entonces vamos a plantear como hipótesis nula que estos datos tienen distribución F0, donde F0 va a ser cierta función de distribución. Y queremos usar la muestra aleatoria simple para ver si eso es razonable o no. Entonces nuestra prueba de hipótesis va a ser H0, va a ser x1 hasta xn, tienen distribución F0. Y la hipótesis alternativa va a ser que no. x1 hasta xn no tienen distribución F0. Entonces, ¿cómo vamos a decidir si nos quedamos con H0 o no? Lo que vamos a hacer es comparar la función de distribución F0 con la función de distribución empírica que vamos a construir a partir de los datos. Si esas dos son parecidas, nos quedamos con H0. Si son muy distintas, rechazamos H0. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a tener la distribución F0, que es algo así. Acá esto es una. Esta va a ser F0. Y después lo que vamos a hacer es construir la función de distribución empírica, a partir de los datos. Y para eso lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en orden. ¿Sí? Ordenamos los datos. Y cuando están ordenados le vamos a poner xy estrellita. Entonces vamos a obtener x1 estrellita menor o igual que x2 estrellita menor o igual que x3, etc. Hasta xn estrellita. Entonces los datos en sí que tenemos van a ser los x1 hasta los xn, pero una vez que los ordenamos, les vamos a poner la estrellita. Ahí quiere decir que ya están en orden. Sí, que el primero es el más chico, pues el segundo es... y así. Entonces, ¿cómo es la idea? Tal vez vamos a pensar con 4 datos, así es un poco más fácil de dibujar. Entonces vamos a tener x1, estrellita, x2, estrellita, x3, estrellita, y x4. Entonces, la idea es construir la función de distribución empírica que tienen estos datos. Entonces, por ejemplo, si yo me paro por acá, ¿cuál va a ser la probabilidad de encontrar un dato que sea más chico? 0. 0, ahí está, porque el primer dato, el dato más chico que tenemos es x1, estrellita, que anda por acá. Entonces no va a haber ningún dato más chico que esto. Entonces, todo este tramo
la función de distribución empírica va a valer 0. Después, si nos paramos exactamente en x1 estrellita, ¿ahí cuánto va a valer? 1 entre 4 sería, ¿no? Ahí está, tenemos un caso favorable, que es que valga justo x1 estrellita, y después tenemos 4 casos posibles. O sea que acá nos va a quedar 1 entre 4. Más o menos, la escala va a ser medio. Y después si nos paramos acá, entre x1 estrellita y x2, También ahí sería constante, en ahí un está. cuarto. Ahí está, ahí va a quedarse constante en un cuarto, porque el único caso favorable sigue siendo este. Entonces todo acá va a ser un cuarto. Y una vez que llegamos a x2, ¿qué pasa? Ahí ya vamos a tener dos casos favorables. Tenemos que sea que valga x2 estrellita o x1 estrellita. Entonces ahí tenemos dos favorables entre 4. Acá vamos a pegar un salto hasta un medio. Bueno, acá. Y después en todo este intervalito va a pasar lo mismo. La probabilidad de encontrar un dato más chico, los casos favorables van a ser este y este. 4 casos totales, nos va a quedar 3 cuartos. Un medio. Después, una vez que llegamos al x3 estrellita, ahí tenemos 3 casos favorables, así que vamos a pegar un saltito hasta 3 cuartos. Después va a quedar constante hasta x4, y cuando llegamos a x4, ahí tenemos 4 casos favorables. O sea que acá pegamos un salto hasta 1. Y a esta función de distribución empírica le vamos a llamar f estrellita. Entonces, en general, f estrella de xy, estrella, esto va a valer, va a ser los casos favorables sobre los casos posibles. Datos más chicos que x y estrellita hay i, entonces tenemos i casos favorables, y casos totales son n. Así que esto va a ser i casos favorables entre n casos totales, o posibles. O sea que esto nos va a quedar i entre n. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos interesa es ver la distancia que hay entre la función f estrella y la función f0. Si la distancia que hay es muy grande, quiere decir que las funciones son muy distintas, entonces vamos a rechazar h0. No va a tener sentido decir que estos datos tienen esta distribución. Entonces la región crítica nos va a quedar así. Acá. La región crítica va a ser, lo que vamos a mirar es la distancia entre f estrella y f0. Eso va a ser el supremo con x en los reales de la diferencia entre f0 en x y f estrella en x. Entonces, si esta distancia es muy grande, rechazamos h0, si no es muy grande, nos quedamos con h0. Y decir que esta distancia es muy grande va a ser decir que es mayor o igual que un cierto numerito que va a depender de alfa, que es el nivel de significación, y del tamaño de la muestra, que es n. O sea, esto va a ser c de alfa n. O sea, si este supremo es muy grande, quiere decir que las funciones f0 y f estrella están muy lejos. Entonces ahí vamos a rechazar h0. Y ahora con esto, ¿qué hacemos? Este numerito que está acá, que depende de alfa y de n, esto está en una tabla. Esto va a estar en la tabla de Kolmogorov mismo. Y esto lo tenemos que calcular. Que en principio tal, como que tenéis que recorrer todos los números reales, entonces parece un poco complicado. Pero tenemos este resultado.
el supremo con x en los reales de f0 de x menos f estrella de x. ¿Esto qué va a ser? Esto va a ser el máximo esto va a ser el máximo de estas dos cosas, o en realidad de I entre n menos f0 de xy, x estrella, y de I menos 1 entre n menos f0 de x estrella. Ahora, estas dos cosas que son, vamos a ver. Esta de acá, ¿qué es? Es I entre n menos f0 en x y estrella. Pero I entre n, ¿qué es? Es f estrella en x y estrella. O sea que esto de acá, lo que nos está midiendo es estas distancias. La distancia que hay entre la distribución empírica en xy estrella y la distribución f0 en x y estrella. Si hacemos I entre n menos f0 en xy, lo que estamos comparando es esta distancia de acá. Y después, ¿qué pasa? Cuando empezamos a recorrer este intervalo, entre, digamos, acá x2 estrella y x3 estrella, la función de distribución empírica es constante. Y después la otra es creciente. Entonces el máximo se va a conseguir cuando llegamos al final de este intervalo, ¿no? Digamos, el máximo de la diferencia entre f0 y f estrella dentro de este intervalo va a ser esto de acá. Eso suponiendo que la empírica te queda por abajo de F0, ¿no? Sí, Si quedara por encima, sería en el otro extremo. ahí está, sería para el otro lado. Ahí está. Y esto que estamos haciendo acá, ¿qué es? Es la función de distribución empírica, pero en el anterior, menos la función f0 en x3 estrella. Y eso es justamente lo que está acá. Entonces, este término de acá, lo que te agarra es el máximo de la diferencia de f0 en x y estrella y f estrella en x y estrella. Y esto lo que te agarra es la diferencia en f0 en x y estrella y f estrella en x y menos 1. Porque este término de acá es el máximo que va a tener en la distancia dentro de este intervalo, ¿no? Como esta es constante y esta es creciente, el máximo lo alcanzas acá, al final. ¿Sí? Tipo, no es una prueba para nada, pero un poco para decir de dónde sale esto. Bien, ¿hasta acá están convencidos? Todo bien hasta acá. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento para hacer esta prueba? Entonces, lo que vamos a hacer es construirnos esta tablita. Vamos a poner los valores de i acá. Esto va a ser 1, 2, 3,
etc. Después acá vamos a poner los valores de x, y, estrellita. O sea, los datos, pero ordenados. Después acá vamos a calcular este término de acá, y entre n menos f0 en x y estrella. Fíjese que acá es súper importante que estén los datos ordenados, ¿no? Porque si no están ordenados, entonces esto de acá ya no sería la distribución empírica. Porque cuando usted para acá, para que sea la distribución empírica, este tiene que ser el dato más chiquito. Así la distribución empírica te queda 1 entre n. Después vamos a calcular este otro término, y menos 1 entre n menos f0 de x y estrella. Y una vez que tenemos esta tabla completa, lo que vamos a hacer es buscar el máximo, que puede estar acá o puede estar acá. Buscamos el valor máximo, que puede estar o en esta columna o en esta. Y una vez que tenemos el máximo, lo comparamos con este valorcito de acá que vamos a sacar de la tabla. Si el máximo que encontramos acá es mayor que este número, rechazamos H0, si es menor, no rechazamos. ¿Sí? Entonces vamos a arrancar con un ejercicio. Una pregunta, algo que no me queda claro. ¿El F0 de X y asterisco está en alguna tabla o algo? ¿O cómo lo calculamos? Eso ahora lo vemos. Por ejemplo, en este ejercicio 1, querés ver si tienen distribución exponencial. Entonces el F0 va a ser la función de distribución de la exponencial. Ah, bien. Yo tengo una consulta también. Sí. Eh, este procedimiento, digamos, como tiene sentido un poco si tenemos pocos datos, porque también después había, si el n era muy grande, sabíamos que se aproximaba a una normal, ¿no? Como que si el n es muy grande, ¿no tiene sentido hacer este procedimiento? Claro, pero se aproxima a una normal el promedio, pero la X Ah, en el promedio. sí no sabes. Ok, ahí me mareé con eso, claro. Igual, si estos son muchos datos, bueno, hacerlo a mano es medio moroso, Sí, pero, obvio. pero igual lo puedes hacer en una computadora si tienes muchos datos. Pero, sí. Bien. Entonces, vamos a mirar este. Entonces, acá nos dan una muestra y nos piden hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov para ver si es razonable decir que estos datos vienen de una distribución exponencial de parámetro lambda. O sea que nuestras hipótesis que van a ser H0 va a ser que estos datos tienen distribución exponencial de parámetro lambda. De parámetro lambda igual a 2, perdón. Exponencial de parámetro 2. O sea que F0, ¿quién va a ser?
1 menos e a la menos lambda x, ¿puede ser? Sí, 1 menos c, y acá el lambda es 2, así que va a ser menos 2x. Sí, una vez que sabemos con qué distribuciones que estamos haciendo la prueba, ya tenemos quién es F0. Y después H1 vendría a ser que los datos no tienen esta distribución. Entonces primero vamos a mirar cómo queda la región crítica. Entonces la región crítica dijimos que era las muestras tales que el supremo, o tales que la distancia entre f0 de x y f estrella de x son mayores o iguales que un cierto c de alfa n, donde esto de acá va a depender solamente de alfa y de n, y lo buscamos en la tabla. Entonces, en este ejercicio no nos dan un valor de alfa, así que podemos escoger uno nosotros. ¿Qué tal? Lo más común es agarrar alfa 0,05. Así que vamos a agarrar eso. Y después n es el tamaño de la muestra, que acá tenemos 10 datos. N igual a 10. Entonces ahora vamos a mirar la tabla, que la voy a traer. Entonces la tabla que van a usar, vieron que en el EVA hay dos tablas nuevas. Hay esta, que es la de Kolmogorov-Smirnov, y después hay la otra, que es la de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors, que es la que vamos a usar para el otro test. Entonces acá, ¿qué tenemos que buscar? Esta columna de acá es el tamaño de la muestra, que acá tenemos n, tenemos 10, perdón, n igual a 10. Y después buscamos acá el nivel de significación, que lo que escogimos es alfa 0,05. Entonces vamos a estar acá. ¿Eso lo elegimos nosotros? Sí, como no te dan el alfa, dije, vamos a agarrar 0,05. Ah, vale. Pero sí, no está en la letra. Es como que lo más común de usar 0,05. A veces 0,1 también, pero 0,05 es lo más. Entonces el valorcito que nos interesa va a ser este. 0,410. Entonces C de alfa n va a ser 0,410. Entonces ya sabemos cuánto es este numerito de acá, lo que tenemos que hacer es calcular esto. Y eso lo vamos a hacer con la tablita que vimos acá. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? En la primera columna vamos a poner los valores de i, o sea, va a ser de 1 hasta 10. Después, en la segunda columna vamos a poner los valores de la muestra, pero ordenados. Después, en esta columna vamos a poner i entre n menos f0 de x y estrella. Pero f0 dijimos que era 1 menos exponencial de menos 2x. O sea que acá vamos a tener 1 menos exponencial menos 2x y estrella.
Y después acá vamos a tener I-1 entre n menos F0 de X y estrella. O sea, esto que está acá. Entonces lo que hay que hacer ahora es rellenar todo esto y buscar cuál es el valor máximo que aparece acá. Entonces, estas cuentitas ya las hice, porque si no va a ser medio pesado. Entonces, los datos ordenados quedan así. Esto va a ser 0,018. Bien, entonces una vez que tienen los datos ordenados, ¿qué es lo que habría que hacer? Por ejemplo, para acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular 1 entre 10, la vamos a poner 10 directamente. 1 entre 10 menos 1 menos la exponencial de menos 2 por 0,018. Y eso da 0,065. Después acá, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner 2 entre 10 menos 1 menos exponencial de menos 2 por 0,021. Que eso da 0,159. Después en el de acá hay que poner 3 entre 10 menos 1 menos exponencial de menos 2 por 0,061. Y así seguimos. Entonces esto va a quedar así. Y una vez que llegamos acá, cuando estamos en este dato, nos da 0,452. Entonces, ¿qué podríamos decir? Y ya es mayor al que viste en la tabla. Ahí está. O sea, el máximo que está acá va a ser, o va a ser el que sale acá, o va a ser uno más grande. Pero va a ser por lo menos esto. Y este valor ya se pasa del 0,410. Entonces, sí o sí, el máximo va a superar 0,410, porque ya tenemos un dato que lo supera. Entonces, este supremo de acá va a valer por lo menos esto de acá. De hecho, el máximo en sí es un poquito más. Lo pongo por acá. 584. No, pero acá, ¿qué decimos? El supremo que buscamos va a ser por lo menos este valor de acá. Y este valor ya es mayor que 0,410. Así que sí o sí vamos a estar en la región crítica. Acá lo que tenemos es que el supremo de f0 de x menos f estrella en x va a ser por lo menos esto de acá. No, a veces suben y bajan. Sí. No, tía, por ejemplo, esta y queda, acá queda 0,529 y después baja, 0,524. Sí.
Entonces, en el caso de que rechacemos H0, el primer valor que encuentran que es mayor que lo que está acá, ahí ya pueden concluir. No hay por qué hacer todas las cuentas. Ahora, en el caso de que no se rechace, ahí sí hay que hacer todos. Pero acá cuando empezamos a hacer las cuentas, llegamos a este ya es más grande que el valor límite, que era 0,410, entonces ya está. El supremo va a ser mayor o igual que 0,452, que esto es mayor que 0,410, entonces la muestra está en la región crítica. Y por lo tanto rechazamos H0. ¿Sí? Sí, el 0,410 sale de la tabla. El número que pones acá depende del nivel de significación y del tamaño de la muestra. Entonces vos vas a la tabla y buscas el nivel de significación, que acá agarramos 0,05, buscas el tamaño de la muestra, que acá era 10, y lo que te queda acá es ese valorcito. El que vas a poner acá que te delimita la región crítica. Bien. Entonces, no sé si quedó alguna duda. Entonces ahora vamos a mirar el 3. ¿Qué tal? La primera parte es el mismo test que hicimos ahora, que es el mismo tipo de test que hicimos ahora, y la segunda parte sí, ahí ya es el otro. Y en este, por ejemplo, que el F0 cambia por una normal. Sí. Está, el F0 en este caso va a ser la función de distribución de la normal de parámetros mu igual a 3 y sigma igual a 2. Ahí está, y el resto va a ser todo igual. Entonces, la forma de encararlo va a ser la misma. Lo que te va a cambiar es el F0. Entonces en la primera parte ya tenemos la muestra, que son 10 datos otra vez, y queremos ver, usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, si es razonable decir que estos datos tienen distribución normal, con mu igual a 3 y sigma igual a 2. Entonces nuestra H0 va a ser que los datos tienen esa distribución. Los datos tienen distribución normal de parámetros 3, 2 al cuadrado. O sea que acá F0 va a ser la función de distribución de la normal, de esta normal. F0 es de la normal 3, 2 al cuadrado. Entonces la hipótesis nula es que los datos tienen esa distribución,
la hipótesis alternativa va a ser que los datos no tienen esa distribución. Entonces vamos a plantear la región crítica. La región crítica van a ser las muestras tales que la diferencia entre F0 y la distribución empírica sea mayor que ese numerito que vamos a buscar en la tabla. O sea que el supremo con X en R esto mayor o igual que C de alfa n. Entonces acá otra vez alfa no nos dan, así que podemos agarrar 0,05 otra vez. Y n va a ser el tamaño de la muestra, que es 10 otra vez. Entonces acá tenemos alfa, escogemos 0,05. Después n, el tamaño de la muestra, que es 10. Entonces si vamos a la tabla, que es el mismo que hicimos para otros casos, nos va a quedar que C de alfa n va a ser, ¿cuánto era? 0,210. N igual a 10, alfa 0,05, sí, 0,410. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular esto acá. Y eso lo hacemos igual que hicimos recién, completando esta tablita. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? La primera columna son los valores de I, o sea, vamos a ir de 1 hasta 10. Después la segunda columna son los datos ordenados. La tercera columna va a ser I entre n, el valor absoluto, de I entre n menos F0 de X y estrella. Y la última columna va a ser I menos 1 entre n menos F0 de X y estrella. Entonces vamos a completar los datos ordenados primero y después vemos cómo hacemos esta cuenta. Entonces esto queda así. Y lo que tiene esta prueba es que es como medio morosa de hacer. Entonces, 18. Bien. Entonces, esta cuenta, ¿cómo hacemos? Vamos a ver cómo queda. Queremos hacer I entre n menos F0 de X y estrella. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, el I entre n lo dejamos tal cual. Y después, F0 es la función de distribución de una normal con parámetros mu igual a 3, sigma igual a 2. O sea que esto de acá es la probabilidad de que esa normal valga menos que X y estrella. Esto va a ser menos la probabilidad que X sea menor o igual que X y estrella, donde X es una normal 3 cuadrado.
Entonces, ¿cómo hacemos esta cuenta? Hay que normalizar. Ahí está. Lo que queremos es usar la tabla de la normal, y para eso precisamos acá tener una normal 0,1. Entonces normalizamos, restamos la esperanza, dividimos entre el desvío. Esto va a ser menos x menos 3 entre 2, menor o igual que x y estrella menos 3 entre 2. Y esto de acá es lo que leemos en la tabla, es lo que se llama phi de este valor, porque esta que tenemos acá es una normal 0,1. Entonces, esta probabilidad es la función de distribución de la normal 0,1 que le habíamos llamado phi. Entonces, esto va a ser 1 entre n menos phi de x y estrella menos 3 entre 2. Entonces acá en la tabla, en vez de tener f0 de x y estrella, podemos poner phi de x y estrella menos 3 entre 2. Y acá lo mismo. Entonces lo que habría que hacer acá, por ejemplo, cuando vamos a calcular lo que va acá, tenemos que hacer este dato acá, o sea, 1,437 menos 3 dividido 2, después vamos a la tabla, a ver cuánto es phi de eso, y después le restamos 1 entre 10 y tomamos el valor absoluto. Pasamos 1080. A la tabla hasta dónde va. No, porque ahí como que ya es casi 1. No tengo la tabla normal. Pero cuando estás en la normal 0,1, pasarte de 10 ya es como, digamos, ser más chico que 10 tiene probabilidad 1, casi. Ya vieron que la tabla va hasta 3 y ahí ella es 0,99. Pueden agarrar 1. Tipo un redondeado brusco, pero sí, o sea, ya va a ser casi 1. Vieron que 3,09 ya es 0,999. Entonces si tiene un valor muy grande, ya va a ser 1. La idea va a ser esa, agarran el valor este de acá, hacen menos 3 dividido 2, ven cuánto vale phi de eso, y después le restan 1 entre 10. Toma valor absoluto. Y estas también ya las hice, porque si no va a ser un poco pesado. Entonces, esto queda así. El primero es 0,73. Después es 0,0588. Y acá ya toca. Entonces, ¿qué podemos decir? Que rechazamos H0. Ahí está, ya encontramos un valor que es más grande que el límite que tenemos acá en la región crítica. Entonces, este supremo va a valer por lo menos esto. De repente vale más, pero va a valer por lo menos eso. Entonces, sí o sí, vamos a estar en la región crítica.
tenemos este valor de acá. Entonces, el supremo con x en los reales de f0 de x menos f estrella de x. Esto va a ser por lo menos, contra esto, 0,65. Esto es más grande que 0,410, que es el valor como límite en la región crítica. Entonces, sí o sí, este supremo va a estar en la región crítica. Puede no valer exactamente esto, pero sí o sí que va a estar en la región crítica. Sí, subo. Entonces, cuando hacen esto, como que el primer valor que aparece, que es más grande que el límite que tiene la región crítica, ahí ya pueden parar. Porque ya saben que el supremo, el máximo va a ser más grande. Entonces, la muestra cae en la región crítica. Y, por lo tanto, rechazamos H0. Entonces, lo que dijimos es, nuestra hipótesis H0 era que los datos tenían distribución normal con estos parámetros. Eso lo rechazamos. Dijimos, no, estos datos no es razonable decir que tienen esta distribución. Pero podrían tener distribución normal con otros parámetros. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar como que los mejores parámetros que podamos en base a los datos que tenemos. O sea, para mu vamos a agarrar el promedio y para sigma vamos a agarrar Sn. Y vamos a ver si es que los datos tienen distribución normal con esos parámetros. Y eso es lo que hace esta prueba. La de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors. ¿Sí? En base a la muestra que tenemos, agarramos lo mejor que podemos como mu, lo mejor que podemos como sigma, que va a ser el promedio y Sn, y después testeamos si es que los datos tienen distribución normal con esos parámetros. Entonces la idea es esta. Rechazamos. Que los datos tengan distribución normal. De parámetros 3, 2 al cuadrado. Pero podrían tener distribución normal con otros parámetros. Entonces, en base a los datos que tenemos, si tuvieran distribución normal, lo mejor que podemos agarrar para aproximar mu sería el promedio, y lo mejor que podemos agarrar para aproximar el desvío sería Sn. Entonces vamos a considerar esto. Consideramos mu, que sea el promedio, y después sigma Sn. Y vamos a ver si es que es razonable decir que los datos tienen distribución normal con estos parámetros. O sea, H0
va a ser los datos. Tienen distribución normal, donde la esperanza va a ser el promedio y después Sn va a ser el desvío. Entonces ahora F0 va a ser la función de distribución de esta normal. Y después H1 va a ser que los datos no tienen esta distribución. Y la idea otra vez es comparar la función de distribución F0 con la función de distribución empírica. Si esas dos funciones están muy lejos, rechazamos H0, si no, nos quedamos con H0. Entonces la región crítica va a ser bien parecida, solo va a cambiar una cosa. Digamos, acá vamos a tener la distancia entre F0 y F estrella. Solo que ahora el numerito que vamos a poner acá lo vamos a leer en otra tabla, ¿sí? Va a seguir siendo un número que depende solamente del nivel de significación y del tamaño de la muestra, pero va a estar en otra tabla. Así que en vez de ponerle C, le voy a poner D. D alfa. Y este que está acá, esto lo vamos a buscar en la tabla de Kolmogorov, Smirnov, Lilifov. Creo que dice Lilifov nomás en el medio. Y este no sé qué es en algún lado. Entonces el procedimiento para hacer esta prueba es bien parecido. Digamos, este supremo lo vamos a calcular igual que calculamos para Kolmogorov-Smirnov, con la tabla, digo, con esta tabla. Rellenando esta tablita y buscando el máximo. Y después, este número de acá, lo tenemos que ir a buscar a esta tabla, ¿sí? Ahora tienen dos tablas. Tienen una tabla para el que es Kolmogorov-Smirnov nomás, y después otra tabla para el que es con Lilifov. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí, se ve. Bien, entonces vamos a mirar primero quién va a ser este numerito de acá. Entonces, no tenemos... sí, para el Liliford lo que haces es estimar cuánto sería la esperanza de la distribución y cuánto sería el desvío. Y después agarras una normal que tiene esos parámetros. Y como que no conoces la distribución de los datos, pensás que es normal y decís, ¿qué parámetros puedo agarrar? Como mu agarras el promedio y como sigma agarras Sn. Y después testear si es que es razonable decir que los datos tienen una distribución normal con esos parámetros.
Entonces, valor de alfa no nos dan, vamos a agarrar 0,05, que es lo que venimos agarrando. Entonces vamos a escoger alfa 0,05. Después el tamaño de la muestra es 10, ¿no? Sí. Y ahora vamos a buscar en la tabla cuánto vale este numerito de acá. Y voy a buscar la tabla. Tal vez está del LIFOR nomás, no dice todos los nombres. Entonces acá igual, en esta fila de acá buscamos el nivel de significación, que dijimos que era 0,05, y después en esta columna el tamaño de la muestra, que acá agarramos 10. No agarramos, no, era 10. Entonces, este numerito de acá va a ser este que está acá, que dice 258. Bien, entonces ya sabemos cuánto es esto, tenemos que calcular este supremo, y eso lo hacemos con el mismo método que para colmografía. O sea, construimos esta tablita, la rellenamos y buscamos el máximo en estas dos columnas. No se puede copiar de acá porque son los mismos datos. Listo. Esto sí lo veo. Entonces, fíjense que cuando estábamos comparando, o estábamos probando si es que los datos tenían una distribución normal de parámetro común igual a 3 y sigma igual a 2, el F0 nos quedaba así, nos quedaba phi de x y estrella menos 3 entre 2. Entonces ahora que estamos comparando con una normal que tiene estos parámetros, F0 de x y estrella, ¿cómo nos va a quedar? Porque lo que vamos a tener acá va a ser F0 va a ser F0 de x y estrella, y acá lo mismo, F0. Entonces vamos a ver cuánto nos da esta cuantita de acá. Entonces, el i entre n lo dejamos tal cual. Y F0 es la función de distribución de esta normal. Entonces, F0 en XY va a ser la probabilidad de que la normal, con parámetros el promedio y Sn cuadrado, valga menor que x y estrella.
Esto va a ser la probabilidad que X sea menor o igual que X y estrella, donde X ahora es una normal con estos parámetros. Entonces acá tenemos una normal con estos parámetros. Para calcular esta probabilidad queremos usar la tabla, o sea, queremos que acá haya una normal 0,1. Entonces, igual que hicimos en el otro caso, normalizamos. Esto nos va a quedar y entre n menos x menos el promedio entre Sn. Y acá x y estrella menos el promedio entre Sn. Y ahora lo que tenemos acá es una normal 0,1. Entonces esta probabilidad va a ser phi de este valor. Entonces acá, en vez de tener f0 de x y estrella, podemos escribir directamente phi de x y estrella menos el promedio entre Sn. Fíjense que nos quedó bien parecido a la otra, porque en la otra nos había quedado, cuando estábamos comparando con la normal 3, 2 cuadrado. Nos había quedado phi de x y estrella menos 3 entre 2. Y acá nos quedó phi de x y estrella menos el promedio entre Cn. O sea, es lo mismo, solo que cambiamos los parámetros. ¿Sí? Entonces acá, en base a los datos que tenemos, lo primero que habría que hacer es calcular el promedio, calcular el desvío muestral, y después así vamos a hacer esta cuenta acá. Y esta y esta. ¿Sí? Estos son un poco pesados de cuentas estos ejercicios, pero de repente les digo cuánto queda el máximo. Entre queda 0,2085. Este es el máximo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no rechazamos H0. Ahí está. El máximo de estas dos columnas es este supremo que pusimos acá.
Entonces, lo que tenemos es que la distancia entre F0 y la distribución empírica, F0 de X menos F estrella, esto va a ser, ¿cuánto es esto? 2085. Y esto es menor que el valor límite que está acá en la región crítica, ¿no? Este valor de acá es 0,258. Entonces esto es menor que 0,258. Por lo tanto, la muestra no cae en la región crítica. Entonces, como la muestra no está en la región crítica, no rechazamos H0. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Una pregunta, si es normal, entonces eso de I sobre N menos phi y normalizado, eso vale siempre, o sea, la fórmula puedo usar esa de una. Sí, 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 si estás comparando con una normal, ya te va a quedar así. Te va a quedar acá XY menos la esperanza de la normal con la que estás comparando, dividido el desvío de la normal con la que estás comparando. Sí, esto siempre que estés con una normal, te va a quedar así, este término de acá. Sí. Bien. Igual podría ser una normal. O sea, estás rechazando que sea una normal con estos parámetros, pero podría ser una normal con otros parámetros. Sí. Pero acá ya es un poco más, porque digamos, lo mejor que puedes estimar el promedio es, lo mejor que puedes estimar la esperanza es XN y lo mejor que puedes estimar el desvío es SN. Entonces si acá rechazás medio que ya es un poco más complicado que sea una normal, porque de qué parámetros, medio. Pero podría ser. Sí. O sea, cuando hacen estos test, rechazan la distribución tipo con todos los parámetros. Están rechazando que sea una normal de estos parámetros, pero podría ser una normal con otros parámetros. Que suba el primero, sí. Por el primero. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, medio que con esto liquidamos el práctico 12. Entonces, Amén. sí. La tabla de Kolmogorov es misma, pero del ejercicio 3. Ah, sí. La primera parte. Ya entendí. Sí, sí, la primera parte. Esta. Esta, ¿no? Ahí va, gracias. Profe. Sí. No, una consulta, porque me quedé un poco confuso con el tema de cómo armás la tabla para el cálculo, porque en realidad en teórico, cuando lo vimos, yo vi las clases grabadas,
como que hace, en vez del el X estrella sub I, hace un X estrella I más 1. Y con I sobre N, no sé, capaz que es lo mismo, pero bueno, ahí como que me generó Con más uno. una confusión. O sea, en realidad hace como en los dos casos, en las dos columnas, hace el valor absoluto de I sobre N menos, y bueno, la primera columna es F sub 0, X y estrella, y en la segunda columna es F0, X sub I más 1 estrella. Ah, y en los dos lados es I entre N. Y en los dos lados pone I entre N. Ah, entonces es lo mismo. Porque es como corres este o Hace, corres este. Sí, hace como una corrida ahí, claro. sí. Sí, queda más fácil así, me parece, porque de la otra forma, no sé, se armaba lío con los extremos, pero está. Bueno, gracias. Es como porque vos querés comparar, claro, cuando agarras este pedazo de acá, ese máximo, estás. ¿Dónde quedó el dibujito? Acá. Estás mirando estas distancias rojitas. Y Ujú. después querés mirar también lo que pasa dentro de los intervalos. Entonces ahí tenés que tener como un desfasaje. Vas a tener la función de distribución en este tramo y después agarras el XY que está el último, digamos. Entonces podés o quedarte con el I entre N y después correr el XY, o correr el I entre N y agarrar XY. Bien. Pero uno lo tenés que correr. Sí. Bueno, gracias. Bien. No sé si tienen alguna otra duda de estos ejercicios. Yo tengo una duda con esa tabla. Sí. ¿Viste? Cuando ponele, se me pasa de los valores de la tabla, de la normal. Ponele Podés en el aproximar medio bruscamente con uno. aproximo nomás. Sí. Sí. Porque viste que en la normal si te pasás de 3 ya es Sí, por casi eso. uno. Entonces podés aproximar con uno. Está genial. Un poco brusco, pero bueno, no tanto. Sí, porque te pasás de 3 ya es como que. O sea, tomo todos los valores que me pase de 3 los tomo como uno. Eso quisiste decir. Sí. Es un poco Gracias. brutal, pero sí. Mm, no, está bien. No, en el parcial les damos los valores de alfa. Sí, acá como no estaba, dije, vamos a agarrar 0,05, pero en el parcial les damos los valores de alfa. Sí. Bien, no sé si quedó alguna otra duda de este práctico. Si no, como que ya podemos empezar a repasar, no sé si tienen algún ejercicio parcial que quieran mirar, o si no podemos hacer alguno de repente del tema del práctico anterior. Está bien, ¿te puedo hacer Sí, una pregunta sobre un ejercicio puntual? dale. Es del parcial de primer semestre de 2019, el ejercicio 6. Primer semestre de 2019. Primer semestre sin par, ¿no? Sí. El 6 me dijiste, ¿no? Ah, Sí, es de prueba de hipótesis, espera que tenés que hallar la potencia. sí, el jueves vamos a hacer tipo de ejercicio de parcial. Ahí está. La idea del jueves es como que sea de consulta, hacemos ejercicio parcial, medio que lo que ustedes quieran. El 6. Ahí está. O sea, lo mío era una consulta de cómo hallar C.
Ah, creo que tienes que hacerlo un poco. A ver, tengo que copiar la letra, así lo miramos bien. Entonces, ¿cómo es? Dicen, tenemos una moneda, la probabilidad que dé cara es tita, y queremos hacer este test de hipótesis. Tita vale 0,4 o que tita vale 0,7. Entonces, lanzamos la moneda 12 veces y agarramos como estadístico la cantidad de caras. Bien. Ahí está, entonces si la cantidad de caras es muy grande, nos vamos a ir más bien con 0,7. Y después nos dan la función de probabilidad puntual de la binomial 12 tita. O sea, tenemos la moneda, la tiramos 12 veces, eso va a tener una distribución binomial. O sea, vamos a contar cuántas veces salió cara. O sea, la cantidad de caras que es x tiene distribución binomial 12 tita. Y nos dan la función de probabilidad puntual, ahí está, tita valiendo 0,4 y tita valiendo 0,7. Y después nos dicen, la región de rechazo va a ser las muestras tales que las cantidades de caras son muy grandes, porque si nos salen muchas caras, nos vamos a querer ir más bien con 0,7. Entonces la región crítica va a tener esta pinta. Y C va a ser el menor entero entre 0 y 12, tal que, ahí está, o sea, estamos agarrando el nivel de significación 0,05. ¿No? Porque esto de acá, esta probabilidad es justamente alfa. Es como que dado que H0 es cierta, es lo que hemos escrito así. Dado que H0 es cierta, la probabilidad de rechazar, o sea, la probabilidad de que X caiga en la región de rechazo, o sea, que X sea mayor que C. Entonces queremos que el alfa sea menor que 0,1. Entonces buscamos alfa, buscamos C, mejor dicho. Buscamos C tal que C es el menor entero entre 0 y 12, y después esta probabilidad, la probabilidad condicionada a que H0 es cierta de caer en la región de rechazo, vamos a escribirlo así, sea menor o igual que 0,1. Entonces queremos buscar cuál tiene que ser el valor de C, que en principio C puede ser cualquier valor entre 0 y 12, y además queremos que se cumpla esto. O sea que si estamos suponiendo que H0 es cierta, estamos en este caso, ¿no? Suponemos que H0 es cierta, por lo tanto, tita vale 4. Entonces queremos mirar las probabilidades en esta fila de acá. Y después queremos la probabilidad de que X sea mayor o igual que C, queremos que sea menor o igual que 0,1. Entonces podemos empezar a recorrer acá los valores y vemos cuándo pasa eso. Por ejemplo, si nos paramos en C igual a 0, ¿qué va a pasar con la probabilidad de que X sea mayor o igual que 0? Va a dar 1. Va a dar 1, ahí está, porque sí o sí X va a dar mayor que 0, no puede darnos un número negativo de caras. Entonces 0 no nos va a servir. Si nos paramos en 1, si agarramos C igual a 1, ¿qué pasa? La probabilidad de que X sea mayor o igual que 1
¿cómo hacemos? La probabilidad que C sea mayor o igual que 1 la podemos pensar como que sea 1, o que sea 2, o que sea 3, o que sea 4, o sea que tenemos que sumar todos esos casos. O sea que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1 va a ser esto de acá, más esto, más esto, más esto, etc. Todos estos de acá. O pensado de otra forma, 1 menos la probabilidad que sea 0. O sea, 1 menos 0,002. Entonces la probabilidad de que nos dé más de una cara no es más chica que 0,1. ¿Sí? ¿Se ve cuál es la idea? Pero una pregunta, ¿por qué no Sí. normalizás? O sea, lo agarrás, yo tipo lo encaré como siempre, de normalizar, es por no tener tipo XN barrita. Ah, claro, ahí está, no tenés un promedio. Cuando para vos normalizar, lo estás pensando con el teorema central del límite, y ahí lo que querés es un promedio. Y acá tenés tipo la X así nomás. Entonces vos la variable que está acá ya no es una normal, es una binomial con estos parámetros. Entonces cuando vos calculás esta probabilidad, usás que es una binomial, ya no que es una normal. Porque como en los test que habíamos visto, la región crítica quedaba como que las muestras que verificaban que el promedio pasaba tal cosa. Entonces ahí era que aparecía el teorema central, aparecía la distribución normal. Acá la región crítica tiene la pinta X mayor que algo. Entonces vas a trabajar con la distribución que tiene X, ¿no? En nuestras regiones críticas, que es el promedio mayor o igual que tal cosa, ahí trabajabas con la distribución que tiene el promedio, y el promedio tiene distribución normal. En cambio acá tenés X nomás, entonces trabajás con la distribución de X, que es una binomial. Entonces querés calcular estas probabilidades, donde X es una binomial, como supones que vale H0, X va a ser una binomial de parámetros 12, 0,4. Mirando la tabla dice que el C sería 8, entonces, si sumás todos esos valores hasta el final te da menos de 0,1. Ahí está. Claro, Si le 7, agregas el 7, ahí está, 7 no puede ¿qué no ser pasa? porque el 7 ya te pasas en el mismo 7. Entonces cuando sumes todos estos, te repasás. Y en 8, si en 8 no te pasás, te quedas en 8. ¿Sí? Claro, va a ser 0,042 más 0,012 más 0,003, sí. Va a ser 8. Tal cual. Entonces la idea es como vos querés calcular la probabilidad de que la binomial valga mayor que un valor C, y querés que esa probabilidad sea menor que 0,1. Entonces si está, la probabilidad que valga mayor que 0 va a ser sumar todos estos valores, porque si vale más que 0 va a valer o 0, o 1, o 2, o 3, etc. Pero la suma de todo eso es 1, o sea que C no va a poder ser 0. Y después eso es lo mismo con los otros valores, ¿no? Cuando consideras C igual a 1, ¿qué pasa? La probabilidad de que X sea mayor o igual que C va a ser la probabilidad de que sea 1, o que sea 2, o que sea 3, o que sea 4, o que sea 5, etc. O sea que vas a tener que sumar todo esto. Eso no te da más chico que 0,1. Entonces como que así seguís probando, ¿no? Una vez que llegas al 7, ¿qué pasa? La probabilidad de que valga exactamente 7 es 0,0101. Entonces la probabilidad de que valga mayor o igual que 7 va a ser más grande que 0,1, porque la probabilidad de que valga 7 ya es más grande. Entonces en este caso también lo descartás. Pero una vez que te parás en 8, ¿qué pasa? Si agarras C igual a 8, la probabilidad de que X valga mayor o igual que 8 va a ser la probabilidad que valga 8, más la probabilidad que valga 9, más que valga 10, más que valga 11, más que valga 2. Entonces tenés que sumar estos 5 valores de acá.
la suma de esos valores te da más chico que 0,1, o sea que te quedas con c igual a 8. ¿Sí? Cuando haces la suma de estos de acá, la suma de todos estos, da menor que 0,1. Pero si agarras uno menos, si agarras el 7, ahí ya no. La suma te da mayor que 0,1. Entonces, como valor de C, nos quedamos con 8. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, se entendió. Bien. No sé cómo hablamos de tiempo. Ah, ya son las 11. Entonces la idea sería esa. El jueves hacemos repaso, las dudas que tengan, o hacemos ejercicios de parcial. Así que traigan los ejercicios que quieran hacer y trabajamos eso. Gracias, profe, hasta el jueves. Gracias por la clase, hasta el jueves. Bien, nos vemos el jueves.